a fracasar? ¿Qué es lo que nos hace sensibles a fallarle a Dios? A no seguir en el nivel de intensidad que Dios espera. Es la falta de relación. Es la falta de intimidad con Dios. Cuando nosotros nos apartamos de Dios y la presencia de Dios ya no está sobre nosotros, créame que entonces cualquier cosa es fácil. Yo le he dicho en ocasiones, y lo decía hoy a alguien, el mundo y el reino de Dios es como un fuerte y gigante imán, con un poder fuerte de atracción, que entre más te acerques, vas a sentir aquella fuerza que te atrae. ¿Cuántos recordamos cuando éramos niños tal vez, o aún siendo adultos? ¿Se recuerdan qué sucedía cuando tomábamos dos imanes? El mismo tamaño, o uno más grande, o uno más pequeño. ¿Qué sucedía? Obviamente el más grande tenía más poder de atracción sobre el pequeño. Pero únicamente tenía ese poder de atraerlo ¿cuándo? Cuando el más pequeño se le acercaba demasiado. Llegaba un momento que ya no tenía ni siquiera que tocarlo. A cierta distancia, la atracción lo alaba y lo juntaba. Pero ¿qué sucedía si ese mismo imán pequeño se apartaba lo suficiente? El imán grande no tenía el poder sobre él. Lo mismo sucede con el mundo, pueblo de Dios. Entre más te apartes del mundo, entre más te acerques al imán de Dios, más fuerte vas a estar. Y más fácil va a ser poder servir y honrar a Dios como Él se lo merece. Pero entre más tú te acerques, sabiendo lo que puede pasar, entonces te estás poniendo la soga al cuello tú mismo. ¿Cuántos de nosotros decimos, Dios me está hablando? Me es necesario apartarme del mundo. Me es necesario consagrarme para Dios lo más que yo pueda. Me es necesario mantener mi mente ocupada. Mis pensamientos, mis sueños, aún en los sueños, poder decirle, Señor, yo quiero honrarte, aún con mis pensamientos, aún mientras duermo, aún cuando mi consciente no está apto, cuando mi subconsciente, porque ¿cuántos creemos que Dios es dueño de todo? De nuestros pensamientos, de nuestros sueños, de nuestras palabras, de nuestros dichos. Anoche, antes de acostarme, recuerdo que empecé leyendo un libro que había comprado ya desde finales de enero, cuando fuimos a la conferencia de One Thing en Orlando. Había comprado este libro del pastor Carlos Sarmiento y el medio lo había empezado a leer, pero anoche me dio curiosidad y quiero empezar a leer porque creo que no soy el único acá que tengo colección de libros y nunca los leo. ¿Cuántos tienen ese mismo pecado? Yo soy el único tal vez, ¿verdad? Tenemos una biblioteca de libros pero que no tocamos. El único libro que debíamos leer y tampoco lo leemos, la palabra de Dios. Pero le digo algo, era bien interesante porque en este capítulo 1 del libro, un encuentro con Dios, el pastor Carlos narra lo que yo le he comentado en ocasiones anteriores, la necesidad que había en él. Mientras tuvo un encuentro sobrenatural donde él dice, como el apóstol Pablo creo diría, no sé si fue en la carne o fue en el espíritu, lo que sí sé es que pasó, lo que sí sé es que lo viví y sé lo que experimenté. Y él decía cómo se recordaba estar en aquel espacio abierto donde habían dos personajes, donde él entendía que era Dios Padre y Dios Hijo, Jesucristo. Y él dice, cuando yo los vi no entendía si tenía que postrarme, no entendía si debía haber salido de donde estaba o quedarme de pie. Pero dice que de repente sintió aquel anhelo, aquella convicción dentro de él, que se le había permitido estar de pie y se le había permitido escuchar la conversación de los dos personajes. Y mientras tanto dice que la conversación se fue dando, de repente lo que más dice que estremeció su corazón fue cuando escucha al padre diciéndole, hijo, ya es tiempo, ve por la novia. Y dice que su corazón empezó a palpitar tan fuerte, que dice que dio un grito fuerte y dijo, no,
Todavía no estamos listos. Y después de que gritó eso, dice que le entró una vergüenza. Le entró una decepción y en ese momento quiso reaccionar y decir, ¿por qué dije esto? ¿Por qué yo dije en voz alta que la iglesia no está preparada todavía? Qué decepción que yo como pastor pueda decir todavía no estamos listos, Señor. Pero créame que es un pensamiento que realmente nos deja bastante que pensar. Yo le pregunto, si hoy Dios realmente le diera la orden a su Hijo Jesucristo para venir a recoger su iglesia, ¿cuántos de nosotros diríamos lo mismo? Todavía no estamos listos, Señor. No podemos seguir actuando de la misma manera, pueblo de Dios. El tiempo está cercano. ¿Sabe por qué? Porque dice el pastor Carlos que mientras él de alguna manera se arrepintió de haber dicho esas palabras, y más aún habérselas dicho a Dios mismo, a Jesucristo, se sintió avergonzado, porque eran más de 15 o 20 años de ministerio, trabajando bajo Benny Hinn, aprendiendo de lo que era el mover sobrenatural. Y ahora que está, le dice al Señor, todavía la iglesia no está lista. ¿Por qué? Porque seguíamos en nuestro desarrollo, seguíamos creciendo como iglesia, seguíamos creciendo como organización, pero apartados de lo que realmente Dios espera de nosotros. Y nosotros no somos la diferencia. Seguimos viviendo la vida normal, seguimos viviendo sin cambios radicales, sin cambios realmente que impactan. Y créame, es el tiempo, pueblo de Dios, es el tiempo. ¿Y sabe qué fue lo que más me llamó la atención de esto? Dice que llega un momento donde escucha una voz que le dice, yo sé quiénes ya están listos. En otras palabras, Dios no va a esperar obviamente a que hasta la última persona esté lista. Dios ha abierto un campo, un tiempo, donde se permite que aquel que todavía no le conoce venga, pero tiene que ser apresto, tiene que ser rápido, tiene que ser diligente. Por eso es que cuando hacemos los llamados en la iglesia para que la gente venga a los pies del Señor, y la gente todavía se queda como que mañana juega el Barça con Real Madrid. Le decía yo a mi esposa el otro día, ya el otro mes empieza el mundial, ya viene el mundial. Y qué bonito poder saber qué sucede con el fútbol y todo eso, pero ¿sabe qué? Todo eso no sirve, todo eso no significa nada delante de Dios. Eso no significa nada cuando usted y yo estemos delante de la presencia de Dios. Todas esas son añadiduras que podemos disfrutar mientras estamos en esta tierra, pero sin descuidar nuestra salvación. ¿Se imagina de qué valdría haber venido a la iglesia, haber dado tantos diezmos y ofrendas que pudimos habernos gastado en tantas otras cosas, si sabemos de que no tenemos la salvación? Saber de que vivimos una vida queriendo agradar a Dios, pero también queriendo agradar al mundo, donde vivimos una doble vida, donde vivimos una vida sin resultados, sin frutos. Es el tiempo, pueblo de Dios. Como la iglesia de Colosenses, el apóstol Pablo les empieza diciendo que tengan cuidado, que nadie los engañe, porque hay muchas filosofías, hay muchas enseñanzas, y te vas a dar cuenta que cuando la palabra de Dios no se predica como debe ser, llega a haber un anestesiamiento, si podría decir, un adormecimiento, donde tú crees de que estás bien así como estás. Es ok. Alguien dijo en una ocasión, Dios me entiende. Dios no te entiende. Discúlpame, pero Dios no te entiende. Dios ha puesto las reglas del juego. Dios te dice lo que debes hacer y espera que lo hagas. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que ninguno de los hombres somos justificables delante de Dios. Lo único que nos justifica delante de Dios es la sangre de Jesucristo. Y para que esa sangre nos pueda justificar, debemos creer en Él a través de la fe. Debemos creer que el Padre le envió para hacernos limpios. Pero ¿sabe lo más triste de todo esto? Es que lo escuchamos, y lo escuchamos, y lo escuchamos,
pero decidimos no cambiar. Y creemos que tenemos el tiempo por delante. Recuerdo que hace ya varios años, una de las preocupaciones más grandes que había en mi vida cuando yo era un joven todavía era cuándo sería el fin del mundo, qué sucedería. Y me daba tristeza cuando ya empecé a tener mis hijos, porque dije, Señor, decía en un momento, yo quisiera que el fin del mundo